Y al considerar eso en esta oportunidad, pensaba que lo que debería hacer es intentar atar por lo menos algunos de los cabos sueltos del día domingo, del mensaje que hemos traído el día domingo, y considerar este tema que es que Pablo estaba hablando con Timoteo acerca de la necesidad de persistir fiel en la verdad. El versículo clave que habíamos mencionado ahí es en versículo 14, 4:14, donde dice: pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes aprendiste, de quiénes lo aprendiste. Ahora, persistir fiel en la verdad. Pero lo que habíamos hecho es que habíamos comenzado a dar algunos datos acerca del trasfondo de la vida de Timoteo. Y habíamos mencionado que Pablo se encontró con Timoteo la primera vez en su primer viaje misionero, acompañado por Bernabé, que ellos viajaban por las ciudades de Antioquía, de Pisidia, Iconio, después Listra, donde vivía Timoteo con su abuela y su mamá, y después Derbe. Habíamos mencionado que parece que eso fue el tiempo cuando fue convertido Timoteo, pero no se sabe si fue convertido la primera vez que entraron Pablo con Bernabé, porque vamos volviendo otra vez a Hechos capítulo 14 y mencionando que cuando ellos ministraron en Derbe, después de había hecho su ministerio en Antioquía, Iconio y Listra, nos dice que en versículo 20 que entraron a Derbe, anunciaron el evangelio, hicieron muchos discípulos y volvieron. Y quiero dar un poco más énfasis sobre lo que ellos hicieron cuando volvieron, considerando que Timoteo probablemente estaba allí presente la primera vez y la segunda vez, cuando Pablo y Bernabé entraron en Listra, porque ahí dice que volvieron a estos tres lugares, versículo 21, 14 y 21 de Hechos. 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dice, construyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, esto era el ministerio. Se describe el ministerio que hicieron Pablo y Bernabé cuando volvieron la segunda vez, todavía en el mismo viaje, volvieron a esas ciudades. Ahora, habíamos mencionado que parece que Pablo fue el instrumento que Dios usó para la conversión de Timoteo, porque se menciona que él era su hijo en la fe. Pablo le llama hijo en la fe. Y eso implica que fue el hijo espiritual de Pablo. Pero también, según Timoteo 1:5, indica que su abuela Loida y su mamá Eunice, ellos se convirtieron antes de Pablo. O sea, ellos tenían un fe genuino. Y que dice que Timoteo ya también tenía esta fe. Pablo estaba convencido de que él tenía esta fe no fingida, pero era una fe
que habitó en su abuela y en su mamá primero. Ahora, lo que no habíamos dicho es por qué se supone que Timoteo fue convertido durante esta primera visita o este primer viaje de Pablo y Bernabé a Listra. Y creo que la respuesta se encuentra en Hechos capítulo 16. Queremos mirar brevemente, así para poder clarificar algunos asuntos y quizás explicando de que la palabra o el nombre Timoteo significa el que honra a Dios. Y podríamos considerar que su abuela y su mamá habían adorado a Dios, aún antes de ser creyentes. Eran judías devotas que adoraron a Dios, que conocieron las escrituras del Antiguo Testamento. Lo interesante es que cuando Pablo salió para su segundo viaje misionero, encontramos en Hechos capítulo 16 que llegó otra vez a Derbe y Listra. Cuando entraron allí, se nota, mirando versículo 1, que encontraron allí a cierto discípulo llamado Timoteo. Y nota la descripción que se da de él. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y ya, cuando Pablo y Silas entran en el segundo viaje, su segundo viaje de Pablo a Listra, se encuentran con Timoteo, que no solamente es discípulo de Cristo, pero es discípulo fiel. Ahora, lo que no sabemos es cuánto tiempo había pasado entre su primera visita y segunda visita de Pablo a Listra. Algunos dicen podría ser un año, otros dicen quizás 3 años. Parece que fue entre 1 y 3 años. Pero nota que esta vez cuando Pablo se encuentra con Timoteo, que daban testimonio, versículo 2, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio daban testimonio de Timoteo, que era un creyente fiel. ¿Ya? Daban testimonio de él. Y entonces deberíamos considerar de que algo había pasado durante este tiempo y probablemente ya fue convertido esta primera vez, este primer viaje que Pablo hizo ahí a Listra. Y ahora cuando entra la segunda vez, Timoteo está ahí tan fiel que los mismos creyentes ahí tienen confianza para que él saliera con Pablo como uno de sus compañeros en el viaje misionero. Interesante, versículo 3, lo que nos dice el versículo 3 en cuanto a Timoteo, que Pablo lo tomó y le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Eso creo que para Pablo era importante. ¿Por qué fuera importante? Recordando que Pablo era hijo de madre judía y padre gentil. Y para ellos era importante que él se identificara con el Dios de los judíos, el Dios verdadero. Los gentiles de este lugar adoraban a muchos dioses falsos, tenían sus ídolos. La circuncisión era la señal que Dios dio al pueblo israelita, que ellos deberían, todos los varones deberían circuncidarse como testimonio al señal de su judaísmo y del pacto que Dios había hecho para con los israelitas. Eso se establece en Génesis capítulo 17, aún con Abraham, y que toda su casa, todos los varones de su casa, ellos se circuncidaron en el mismo día
Y dice que esto había sido una señal como parte del requisito de Dios que tenía que ver con el pacto que él había hecho con Abraham y los israelitas, que todos los israelitas deberían circuncidarse. Ya eran israelitas, pero la señal era importante como testimonio de que ellos querían seguir al Dios verdadero de los israelitas. Entonces, eso es importante, pero también hay algo más que es interesante en cuanto a eso, porque no se ve en ese pasaje, pero se menciona en 1:6 de 2 Timoteo, que Pablo menciona, 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, en 4:14 de 1 Timoteo también hace referencia a la imposición de las manos, que tiene referencia con una ordenación para una persona para el ministerio. En este contexto es interesante que en el versículo 14 de 1 Timoteo 4 se refiere a este don que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pero tomando en cuenta de que siempre hemos entendido que bíblicamente la ordenación es el reconocimiento y encomendación de un siervo para el ministerio al cual Dios le ha llamado. Y se está dando cuenta públicamente, está dando testimonio de que ese es un siervo llamado por Dios y a quien Dios ha dotado, ha capacitado con ciertos dones para el ministerio. Pero en este caso, no es bien claro a qué se refiere cuando se dice que por medio de las manos del apóstol Pablo, que se había dado algún don. Pero podría ser que tiene que ver algo con el hecho de que Pablo como apóstol, él tenía algunas capacidades que no vemos hoy en día, ¿no? Y entendemos de que los dones del Espíritu Santo se imparten para los creyentes hoy en día al momento de la salvación. ¿Ya? Son regalos de la gracia de Dios impartidos a los creyentes cuando creen. Todos los creyentes, cuando hemos creído, hemos recibido dones por medio del mismo Espíritu Santo. Pero es interesante que siempre se pregunta cuándo ocurrió esta ordenación, la encomendación de Timoteo para el ministerio. Y parece que lo más lógico fue que fuera encomendado para el ministerio y ordenado para el ministerio en ese momento, antes de salir en el equipo misionero de Pablo. Ahora, hay muchos otros datos que podríamos dar en cuanto a Timoteo y su participación en este equipo misionero de Pablo. Se ve de que él era un miembro íntegro de este equipo, porque se menciona desde el capítulo 7 hasta el versículo 20, Timoteo se menciona varias veces en Hechos, en el libro de los Hechos. Y vemos que Dios, por ejemplo, le había dejado con Silas en Berea para seguir con el ministerio, mientras Pablo iba a Atenas, 17:14 de Hechos. Pero que también Timoteo estaba presente con Pablo cuando se abrió la obra en Éfeso. Allí estaba Timoteo.
Pablo también le había enviado a Timoteo a Corinto, ¿no? A Macedonia con Erasto, en Hechos capítulo 19, 22. Ahora, también se encuentra con otros que acompañaron a Pablo en su viaje a Asia, en Hechos 20. Se encuentra con 6 otros miembros del equipo misionero de Pablo que le acompañaban. Y eso es interesante que Pablo lo consideraba tan importante, tener a su lado a estos siervos de Dios, discípulos más jóvenes, que él podría así seguir discipulándoles y ayudándoles para que ellos siguieran fieles en su obra misionera. Aún más interesante, que queremos ver algo quizás de las fechas, ¿no? Porque se considera de que Pablo estaba encarcelado en Roma por la primera vez, más o menos durante los años 60 al 62 después de Cristo. Los años 60 al 62. Y sabemos que Timoteo acompañaba a Pablo durante su encarcelamiento en Roma, porque al escribir las epístolas de Filipenses, Colosenses y Filemón, Pablo incluye a Timoteo en los saludos, diciendo: Pablo y Timoteo, les saludamos a los creyentes de aquellos lugares. Entonces, Timoteo acompañaba a Pablo en estos lugares. Y creo que lo más significante de eso es en cuanto a su carta a los filipenses, que es altamente recomendado por Pablo. Está escribiendo Timoteo, es altamente recomendado por Pablo, y está presente con Pablo en Roma, pero expresa Pablo su deseo en capítulo 2, que quiere enviar a Timoteo a Filipos. Y lo hace porque no considera que hay ninguna otra persona, ningún otro siervo tan calificado como Timoteo. Dice 19, Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, a que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Él quiere que Timoteo esté allí porque él reconoce, él se da cuenta de los méritos, de las cualidades del ministerio de Timoteo. Y se ve eso a través de las epístolas de Pablo y el libro de los Hechos. Cuando menciona a Timoteo, lo menciona con mucho respeto, con mucho amor. Y así realmente no debe ser sorpresa de que cuando ya se necesita liderazgo en la iglesia de Éfeso, que Timoteo es el que se llama para este ministerio. ¿Cuándo ocurrió eso? Hemos dicho que desde los años 60 al 62, Pablo se encontraba encarcelado en Roma por la primera vez.
Y eso sería el encarcelamiento que se menciona en Hechos 28, que sus condiciones no eran tan graves, pero sí que él se quedaba ahí encarcelado dentro de una casa, pero tenía ciertos privilegios en este encarcelamiento. Lo que parece es que él fue liberado de su primer encarcelamiento y se ve de que hay muchos asuntos y muchos acontecimientos en el ministerio de Pablo que no se encuentran, no se encajan bien con la historia del libro de los Hechos, de lo que ocurrió con Pablo durante esos años que se mencionan desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28 de Hechos. Hay muchos eventos que no encajan. Y entonces parece que había pasado por lo menos algunos 2 años entre su liberación del primer encarcelamiento en Roma hasta que él escribió 1 Timoteo. Durante este tiempo que había visitado a Creta y había dejado a Tito en Creta para pastorear y para ordenar algunos asuntos importantes en cuanto a las iglesias de la isla de Creta. Pero también que durante ese tiempo Timoteo llegó a pastorear la iglesia de Éfeso. Es interesante que pastorear la iglesia de Éfeso, porque es una iglesia que se mencionó varias veces. No solamente vemos la carta de Efesios, pero también 1 Timoteo, entendemos que esta carta se dirige a Timoteo y es una carta más que tiene que ver más con el tema de la administración y la organización de la iglesia de Éfeso y la importancia de portarse bien dentro de la iglesia. Eso es el tema del libro de 1 Timoteo. Pero también hay otra carta del Nuevo Testamento dirigida a esta iglesia de Éfeso. La primera carta que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2. La primera de las 7 cartas dirigidas a los ángeles o a los mensajeros de 7 iglesias de Asia Menor. Y la primera carta se dirige a Éfeso. Ahora, entonces, sin toda la explicación, entendemos probablemente las fechas no son exactas. No podemos decir las fechas exactas, pero son fechas aproximadas, ¿ya? Y pensando que probablemente Pablo escribió las cartas de 1 Timoteo y Tito estando en Macedonia, y Timoteo pastoreando la iglesia de Éfeso, Tito pastoreando y encargado de la obra de la isla de Creta, ¿ya? Y eso probablemente sucedió durante los años 64 al 65. Probablemente fue escrito 1 Timoteo primero y Tito algunos meses después. Pero lo que vemos en cuanto a 2 Timoteo ya habíamos mencionado. Vamos a volver ahora a eso porque deberíamos entender de que alrededor del año 67 después de Cristo, Pablo probablemente escribía esta carta y escribía de una mazmorra en
encarcelamiento romano, ya bajo condiciones mucho peores de lo que él había experimentado en su primer encarcelamiento romano. Estaba anticipando su muerte en cualquier momento y se ve algo del sentido de urgencia de Pablo, escribiendo a su hijo en la fe, y está escribiéndole sobre este tema que habíamos mencionado el día domingo. Hay otros temas allí, pero el tema principal sería persistencia fiel a la verdad o en la verdad. Tú permanece firme en lo que has aprendido permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Entonces, es una carta realmente que encarga a Timoteo sobre la necesidad de mantenerse fiel en cada área de su ministerio. Habíamos mencionado que aquí, recuerden las tres requerimientos, las exigencias que Pablo da a Timoteo, las tres exigencias principales en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. Entender o comprender la palabra, enseñarla, compartirla y ejercer la verdad, practicar la verdad. Quisiera seguir pensando un poco más sobre este tema, que no pudimos decir mucho en cuanto a eso, pero cuando él habla acerca de la necesidad de practicar la verdad, creo que cuando miremos los últimos versículos de 2 Timoteo 3, ahí tenemos la mención de toda la escritura. El versículo 15 es el versículo que habla de Timoteo como él había conocido las sagradas escrituras. ¿Se nota? 3:15. Ahí dice que desde la niñez, y hemos dicho que esta palabra niñez tiene que ver con su infancia, los primeros años de su vida. Desde los primeros años de su vida había sabido las sagradas escrituras. Ahora, noten, las sagradas escrituras para Timoteo durante su niñez se refería al Antiguo Testamento. Entonces, esta expresión sagradas escrituras en versículo 15 tiene referencia a las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, pero aún las escrituras del Antiguo Testamento tienen esta capacidad, tienen esta cualidad de poder hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que estas escrituras forman la base de la fe que se necesita para ser salvo. Y por eso Timoteo tenía un buen cimiento durante su vida, y aún los primeros años de su vida. Él tenía el buen cimiento que necesitaba. Pero hemos mencionado en el versículo 16, cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios, debemos de entender que la expresión toda la escritura es más amplia, porque ahí está refiriéndose a toda la escritura, tiene esta calidad de ser alentada por Dios. Y no es solamente en la escritura del Antiguo Testamento que es alentada por Dios, sino del Nuevo Testamento. Y pasajes que todavía no tenían disponibles todos los hijos de Dios. Cuando Pablo escribía eso, no tenían a la mano estas escrituras para estudiar, pero muchas de las cartas, las cartas de Pablo, todas
se habían escrito, porque esta es la última carta de Pablo escrita, según Timoteo, ¿no? Entonces, tienen estas cartas y se consideraban al momento de que los creyentes recibieron estas cartas, entendieron que estos eran mensajes de Dios. Y quisiera mencionar algunas cosas en cuanto a lo que se refiere, cuando él se refiere a la necesidad de un conocimiento correcto de la verdad de las Escrituras. Siempre esta idea del conocimiento correcto de la verdad de las Escrituras exige aplicación práctica de esta verdad en mi vida cotidiana. ¿Ya? O sea, no es la segunda cosa que podríamos decir es el conocimiento bíblico genuino. No se obtiene tan solo por aprender intelectualmente la verdad, sino también por vivir la verdad. ¿Ya? O sea, una parte del crecimiento y de nuestra edificación espiritual como hijos de Dios es, sí tenemos que conocer intelectualmente, conocer lo que nos enseña la palabra, pero también, si es genuino nuestra fe y si estamos conociendo bíblicamente la verdad, entonces estaremos aplicando la verdad en nuestra vida también. Por eso Pablo menciona la necesidad de que Timoteo se mantenga firme en cuanto a su interpretación de la palabra. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad se aplica no solamente conocer, sino aplicar la palabra, interpretar y aplicar la palabra de una manera apropiada y correcta. Entonces, eso también es importante. Y la tercera cosa que deberíamos entender, el contexto de la iglesia en que Pablo escribía a Timoteo, y el ejercer la verdad. Recuerda que el primer punto, primeramente, es entender la verdad, después enseñar, y el tercer punto, ejercer la verdad. Y al ejercer la verdad se aprende en compañía de otros discípulos fieles de la iglesia. Así mejor se aprende cuando el Hijo de Dios puede ser acompañado con otros creyentes fieles que también son participantes en la obra de la iglesia local y que juntos ellos aprenden y practican la palabra juntos. Porque siempre es mejor la enseñanza y el crecimiento va a ser mucho mejor de un creyente si tiene el ánimo y la participación de otros creyentes con él o con ella en su propio crecimiento espiritual. Cuanto más personas viviendo juntos y creciendo juntos, va a ser de mucho más bendición. Eso también es importante recordar. Así cuando pensamos de que Pablo le dijo a Timoteo, estamos pensando todavía del hecho de que la práctica de la verdad tiene que acompañar nuestro aprendizaje de las verdades bíblicas, ¿ya? O sea, y el verdadero crecimiento tiene que ver no solamente con
conocimiento intelectual, sino conocimiento aplicado a la vida cotidiana. Y por eso, Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. O creo que dice, ten cuidado de ti mismo, que se refiere a su conducta, que tenga cuidado de su conducta y de su enseñanza. Y dice, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que si quieres ser fructífero, tienes que entregarte no solamente a la enseñanza de las verdades intelectuales para que la gente sepa la verdad. Eso es importante, pero solamente es el comienzo. Si quiere que las personas sean salvos, tiene que cuidar de su propio testimonio, su propia limpieza. Entonces, tiene que mantenerse fiel, primeramente en cuanto a la doctrina, y eso se puede ver en 4:4, donde Pablo realmente está exhortando a Timoteo en cuanto al peligro de los apóstatas, de los que se han apartado de la fe. Y está diciendo, apartarán, en cuanto a estos apóstatas de la fe, nota cómo Pablo describe a aquellas personas. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, él está diciendo a Timoteo que en medio de este ambiente, prediques la palabra, insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso es importante. Si comparamos este versículo con 2 Timoteo 3:16 y 17, porque habla acerca de la palabra de Dios y su utilidad. Cuando Dios usa la palabra en nuestro ministerio y la aplica. Pero, siguiendo a pensar en cuanto a la necesidad de cuidarse de los impíos, él había mencionado eso en capítulo 3, antes había dicho 3:14, ¿no? Estamos en capítulo 3. Bueno, pero en capítulo 2, versículos 19 a 21, Pablo está diciendo a Timoteo, mantente limpio, ¿ya? Entonces debe mantenerse firme, fiel y limpio. Para el siervo fiel, eso es un requisito tan importante. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso es lo que Él quiere, que se mantenga firme Timoteo, fiel y limpio. ¿Ya? Su fidelidad tiene que ver con el uso de las Escrituras. Primordialmente, en este pasaje, los últimos versículos del capítulo 3,
Pablo está hablando en cuanto a las sagradas escrituras. Y deberíamos entender el significado de este versículo. Y como ya había explicado, creo que voy a leer de un comentario que es de Hendrickson, que él nos dice: toda la escritura, eso es versículo 16, distinta de las sagradas escrituras, versículo 15. Quiere decir todo lo que por medio del testimonio del Espíritu Santo en la iglesia es reconocido por la iglesia como canónico, esto es con autoridad. ¿Ya? En versículo 16, toda la escritura quiere decir todo que es reconocido por la iglesia como canónico. Cuando Pablo escribió estas palabras, la referencia directa era a un cuerpo de literatura sagrada que aún entonces comprendía más que el Antiguo Testamento. Después, al final del primer siglo después de Cristo, toda la escritura había sido completada, aunque la historia del reconocimiento, la revisión y ratificación del canon fue algo complicada, y la aceptación de los 66 libros en forma virtualmente universal no ocurrió inmediatamente en todas las regiones en que la iglesia estaba representada. Sin embargo, sigue siendo cierto que los creyentes genuinos, que fueron los receptores originales de los diversos libros inspirados por Dios, los consideraron inmediatamente como que estaban investidos de autoridad y majestad divina. ¿Por qué era eso? Es porque toda la escritura es canónico porque Dios la hizo así. Y no tiene que ser reconocido por la iglesia para ser considerado inspirada por Dios. La escritura es alentada por Dios al momento que Dios da la palabra. Entonces, entendemos que la inspiración se refiere al hecho que toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es inspirada, alentada por Dios, y quiere decir que cada palabra en su texto original fue inspirada. Ahora debemos entender de que también la palabra de Dios se ha preservado durante los años, aún en las traducciones. Entendemos que esto es la palabra de Dios, aunque la verdad es que fue escrito en ciertos idiomas, el texto original, ¿no? Primordialmente fueron escritos las escrituras en hebreo y griego, aunque algunas porciones del Antiguo Testamento en arameo. Pero debemos entender de que al traducir no hay ninguna traducción perfecta de un idioma a otro, pero creemos que Dios ha preservado para que su palabra fuera preservada durante todos estos años, y aun cuando nosotros tomamos nuestra Biblia castellana, escrito en castellano, que ha sido traducido, que es la palabra de Dios. Y creo que por eso entendemos otra cosa que creo que deberíamos mencionar aquí. Sin embargo, el Espíritu no reprimió la personalidad humana del autor, sino que la elevó a su mayor nivel de actividad.
Podríamos considerar como Cristo escribió a los apóstoles, que él habló a los apóstoles en Juan, capítulo 14 y versículo 26, un versículo interesante. 15:26 es también un versículo que habla sobre el ministerio del Espíritu Santo para los apóstoles, que serían entre los escritores humanos del Nuevo Testamento. Y dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo, Él que verificó, que garantizó de que cada palabra fuera palabra de Dios, que la palabra de Dios fue inspirada, porque estamos hablando del mismo Espíritu de verdad, que Él es el que inspiró la palabra, que hizo que fuera el mismo aliento de Dios, la palabra de Dios, es lo que quiere decir. Pero dice, debido a que la individualidad del autor humano no fue destruido, encontramos en la Biblia una amplia variedad de estilo y lenguaje. ¿Ya? Pensando de que los autores humanos, los escritores humanos, demostraron cierto estilo y lenguaje individuos. En otras palabras, la inspiración es orgánico, que implica que no debiera considerarse aparte de las muchas actividades que sirvieron para traer al autor humano al escenario de la historia. ¿Ya? Estamos considerando ahora la soberanía de Dios, que Dios, según su decreto eterno había determinado quiénes serían los autores, los escritores humanos de la Biblia. Considerando a cada uno de esos autores, al hacerle nacer en determinado lugar y tiempo, al otorgarle algunos dones espirituales, al equiparlo con un tipo definido de educación, al hacerlo pasar por experiencias predeterminadas y al hacerlo recordar ciertos hechos y sus implicaciones, el Espíritu preparó su conciencia humana. Luego el mismo Espíritu lo impulsó a escribir a cada uno de los autores de la Biblia. El Espíritu Santo, que a cada uno lo impulsó a escribir. Y finalmente, durante el proceso de la escritura, el mismo autor primario, el autor divino, en una conexión completamente orgánica con toda la actividad precedente. Ahora estamos pensando de las cosas que ya recién se ha mencionado en cuanto a cómo Dios preparó a cada autor con ciertos detalles de cómo nació y vivió, y sus propios dones y sus experiencias. Todo Dios había planeado dentro de la vida de esos autores. Y dice que surgió, en una conexión completamente orgánica con toda actividad precedente, surgió a la mente del autor humano ese lenguaje, las mismas palabras
y el estilo que sería el más apropiado vehículo para la interpretación de las ideas divinas para el pueblo de todo rango, posición, edad y raza. Por eso, aunque cada palabra es verdaderamente de un autor humano, es más ciertamente la palabra de Dios. Creo que eso lo expresa mucho mejor que yo podría hacer, pero deberíamos entender que la palabra de Dios fue alentada por Dios. ¿Ya? Por eso es inspirada por Dios. Es una calidad. A veces se habla acerca de los escritores humanos inspirados. No voy a explicar mucho en cuanto a eso, pero quiero mencionarlo porque puede causar un poco de confusión. En segundo de Pedro 1 y versículo 21, encontramos un versículo donde nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, eso no es, en el idioma original, en hebreo, es una palabra totalmente distinta de la palabra traducida inspirada en 2 Timoteo 3:16. Que la palabra en 2 Timoteo 3:16 quiere decir alentada por Dios. Toda la escritura es alentada por Dios, inspirada. Aquí la palabra quiere decir llevado o guiado, que los autores humanos, esos santos hombres de Dios, hablaron siendo llevados o guiados por el Espíritu Santo, para que el producto fuera exactamente lo que el Espíritu Santo quería que ellos escribieran, que fuera la palabra de Dios alentada. Entonces, creo que se confunde cuando pensamos de los escritores humanos de las escrituras inspirados. Deberíamos usar esta palabra para referirse a las escrituras. La escritura inspirada, alentada por Dios. Y una ilustración solamente para terminar esta noche se encuentra en Hechos 27 y versículo 15. De esta palabra, recuerden que habíamos dicho que en 2 de Pedro 1:21, cuando dice que esos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, la palabra quiere decir guiados o llevados por el Espíritu Santo para producir la palabra de Dios o las escrituras alentadas por Dios. 27 de Hechos tiene que ver con el viaje de Pablo a Roma y la experiencia que tenía con un viento huracanado en versículo 14, 27, 14. ¿Cómo respondieron a este viento huracanado? Versículo 15. Siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar. Llevar es la misma palabra en el griego original, es la misma palabra que se traduce inspirados en 1 de Pedro 1:21. Y creo que deberíamos entenderlo de esa manera, que la nave fue llevado por el viento. Ellos no pudieron hacer nada, solamente tenían que dejar que el viento huracanado llevara la nave a donde quiera que sea, ¿no?
a su destino. Eso es lo que el Espíritu Santo hizo con los escritores humanos, que Él los llevaba al destino que Dios tenía para ellos, que ellos escribieran la palabra de Dios, las escrituras, alentadas por Dios, de tal manera que el producto fue una palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios totalmente infalible y sin error. Y lo que Dios quería que fuera escrito. Precisamente lo que Dios quería. Y así deberíamos entender que es una doctrina muy importante y no tenemos tiempo para seguir hablando en cuanto a la utilidad, pero es algo que ya habíamos estudiado aquí anteriormente en cuanto a la utilidad de la palabra que se menciona en versículos 16 y 17. Y solamente mencionar versículo 17, que el propósito final de eso, de la palabra de Dios, es que, según el versículo 17, según Timoteo 3, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso tiene que ver con, no es perfecto en cuanto a ser sin pecado, sino completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y si nosotros consideramos estas verdades, nos va a ayudar a usar bien la palabra de verdad, como Pablo dijo que quería que Timoteo fuera aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que use bien la palabra de verdad, que use bien la palabra de verdad, y que nosotros también usemos la palabra de la misma manera. ¿Oremos? Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta oportunidad, y te pido que tú nos sigas enseñando estos temas tan importantes sobre el propósito que tú quieres lograr en nuestras vidas por medio del conocimiento, la enseñanza y la práctica de la verdad tuya, la verdad que se expresa en tu santa palabra, tu palabra inspirada. Te pido que nosotros anunciemos ese mensaje con fidelidad como iglesia, hasta que Cristo venga, que esta iglesia siga como luz en medio de la oscuridad del mundo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.